Bienvenidos a Dialéctica Geopolítica, un espacio donde analizaremos la sociedad a través de sus aspectos políticos, económicos y culturales, explorando sus dinámicas y consecuencias en el mundo actual. Hoy profundizaremos en la economía y en el complejo actual en el cual se entreteje, examinando sus interacciones, impactos y desafíos estructurales. Para ello contaremos con un invitado cuyo enfoque académico y experiencia aportará una perspectiva crítica sobre los cambios y tensiones a nivel nacional aquí en Bolivia. Aquí nos acompaña el compañero Ricardo Fernández, doctorado en Economía y en Ciencias Sociales en la Politécnica de Cataluña, España. Además dicta clases de pregrado y posgrado en Economía, Machine Learning e Inteligencia Artificial y se encuentra en el top 0,1 más leído en el mundo de academia.edu, lo que demuestra su relevancia de su pensamiento y análisis en la comunidad académica global. Le damos la bienvenida aquí al compañero Ricardo. Y bueno, yo lo quería primeramente como momento introductorio a este programa, quería que veamos la entrevista específicamente de Jaime Dunn y directamente su respuesta, ¿no? Porque me gustaría analizarla, su respuesta, y que la analicemos y que la comentemos junto con Ricardo también. Pero primero vamos a ello, ¿no? Ricardo, ¿qué deporte haces? Me decías maratón. ¿Has corrido alguna vez en algo competitivo? ¿Has hecho algo competitivo en tu vida? Sí, o sea, ¿Qué has hecho? en ajedrez sí. Ajedrez. Sí, o sea, ¿Y siempre has querido deporte. ser el mejor o no? ¿O ganar? ¿No? ¿Nunca? O sea, ¿Has querido contra ganar Magnus alguna vez? Carlsen, ¿Has ganado Contra alguna vez? Magnus Carlsen no creo ¿No? que lo pueda ganar. He ganado a rusos, eso sí. Sí, has ganado a rusos. A rusos sí. O sea, has sido mejor que los rusos. Mejor que los rusos, sí. Has sido el más desigualdad. Has creado desigualdad porque has sido el mejor. O sea, has buscado la desigualdad. Por eso has sido el mejor. Porque eres el más desigual. Sí, ¿Ok? pero la ¿Es malo desigualdad- eso? Ahora, O cuando ahora. juegas ajedrez dices, Sí. no voy a ganar, ¿no es cierto? Porque Ya. tengo que ser Pero igual no a los perdedores. puedes decir- ¿No? no puedes Y decir- mira, me has hablado que tus análisis que no he hecho y que no sé qué. Pero simplemente veamos los hechos. En Bolivia, la inversión pública es el equivalente. Ahorita te voy a explicar eso, ese tu cuadrito. La inversión pública en Bolivia, en promedio, comparado con Latinoamérica, es de más o menos, en el caso de Bolivia, es del 10, el 12%, la inversión pública. En Latinoamérica es del 4%. En Bolivia la inversión pública es 2 veces y media, 3 veces más que en Latinoamérica. Y eso nos ha hecho un país mejor de alguna manera. Esa cola de gasolina que tienes ahorita es justamente por eso. Por el otro lado, cuando tú agarras y me dices el tema de la pobreza, evidentemente es innegable que cuando tú redistribuyes riqueza, vas a disminuir la pobreza. Es indiscutible. Por eso la pobreza media de $5 con 50 centavos. Claro, cuando no se hizo... Sí, no, pero el tema Claro. es, el tema, pero Pero mira, entiende esto. Y lo tienes que ver en tu gráfico. La pobreza media, medida por el Banco Mundial de $5 con 50 centavos al día, evidentemente, cuando tienes el boom de los commodities, eso va... Yo te he dejado hablar, vas a tener que callarte. Te he dejado hablar. Claro, sí, pero aquí, por ejemplo, en todo lo que es un debate, una reflexión, una charla, un diálogo, tenés que escuchar a tu proponente que te está diciendo, ¿no? Lo que el señor Jaime ha hecho es simplemente negar todo lo que ha dicho, o sea, no ni siquiera negarlo, ignorarlo, que es diferente, ¿no? O sea, no tomó en cuenta su palabra y empezó con su apriorismo, con sus cosas que él maneja, que él se siente cómodo decir, pero no sin antes descalificar a vos, ¿no? Descalificarte, ¿no? Descalificarte porque asumen que la condición humana única, ontológica de su ser, es satisfacer su economía, su yo economicus, ¿no? Cuando en la sociología ya, y en la antropología también ya eso se ha superado. Y según Weber, en la escuela clásica, ¿no? Es que todo comportamiento humano se rige por el sentido mentado, por cómo se ha construido culturalmente. Entonces, a partir de esa construcción cultural que él tiene, ese programa, él se enfrenta a este mundo, ¿no?
Entonces, por eso es que hay muchas culturas diferentes, ¿no? Porque todos tienen un programa diferente en el cual asumir este juego que jugamos, ¿no? De la vida. Entonces, la premisa falsa que comienza a decir, indicándote que tú también eres un homo economicus, ¿no? Y por ende, solo tu lógica es destruir a tu adversario. Cuando esa mecánica no es la única, hay otras mecánicas, la colaborativa, está en nuestra moneda, está la unión es la fuerza, que me parece un mensaje bastante también. Entonces, la lógica no es únicamente económica dentro del hombre, ¿no? También existen otros tipos de lógica. Y él empieza con eso, ¿no? Descalificarte diciendo que no es la lógica, no es lo que es, digamos, ¿no? Y en realidad, todo lo que dijiste que fue muy valioso, que no lo estamos transmitiendo ahorita, que eso lo ignoró completamente, ¿no? Entonces no fue a un debate, no fue directamente a una trinchera a atacar y a recibir, ¿no? Eso Así me parece. es. Yo diría, claro, en ese punto, cuando él dice que yo soy el más desigual o que he sido el más desigual, claro, es que él no conoce el concepto de desigualdad probablemente, o sea, nunca ha escuchado qué es desigualdad estructural. O sea, cuando nos referimos a desigualdad estructural, decimos que las condiciones iniciales son desiguales. Por ejemplo, en el paper que yo cito, ellos hablan de mecanismos de desigualdad, hablan de salud, hablan de educación, o sea, que no todos tienen la misma educación, no todos tienen el mismo acceso a salud, habla de tierras, o sea, la desigualdad en tierras, por ejemplo, en el área rural, es un fuerte predictor del crecimiento negativo, es decir, cuando hay alta desigualdad en tierras, sucede eso. Y eso es, además que yo digo, de que si las condiciones son desiguales, luego generan resultados desiguales, sistemáticamente desiguales. Es decir, que se repiten constantemente que van a ser desiguales. Claro, y eso incluso es contrario a la teoría, en parte a la teoría neoclásica. Por eso algunos economistas también creen que la desigualdad genera un impacto negativo en el crecimiento, porque eso quiere decir que hay ausencia de competencia incluso. O sea, incluso en los propios términos de muchos economistas neoclásicos o de esas áreas, por ejemplo, liberales y tal, incluso en ellos existe eso. Entonces, yo quería también comentar algo que a mí me parece preocupante. Él está intentando refutar un metaanálisis que yo cito, y hay otro metaanálisis más reciente que es de 2024, justamente el año pasado, que es el mismo tema, solo que aplicado a países emergentes, y encuentra también impacto negativo en el crecimiento, es de que está intentando refutar con una analogía, ¿no? O una metáfora, si así se quiere decir, un estudio de metaanálisis que tiene, en el que yo cito, tiene 28 estudios, ¿no? En los más modernos tiene más decenas de estudios, ¿no? Con una analogía que además es una mala analogía, es una falsa analogía. Entonces yo les quería comentar, si es que se me permite presentar para que el público lo conozca. No sé si se me deja presentar, ¿sí? Claro, claro. Bueno, yo voy a compartirle pantalla rápidamente. Mientras compartes, un favor, Ricardo, si podrías explicar para la audiencia, para todas las personas, qué es un metaanálisis, en qué consiste. Muy bien, les voy a explicar un poco. Claro, primero, esa pirámide, esa es la pirámide de la evidencia en economía. Bien, entonces, el nivel que maneja Dunn está aquí en las opiniones, ¿no? Es el nivel más bajo, ¿no? Aquí hay teorías económicas, opiniones de expertos, etcétera. Pero el nivel más alto son los metaanálisis. Yo por eso digo, ¿no? O sea, cualquier propuesta económica tiene que llevar metaanálisis porque es lo más alto que tenemos en evidencia empírica, o sea, lo más alto en ciencia. Ahora, ¿qué es un metaanálisis? Es una compilación de estudios. Usualmente se toma casi toda la evidencia o toda la literatura que está disponible, todos los estudios disponibles,
¿no?, que han trabajado en todas partes, se los toma, usualmente se analiza la calidad de cada uno de esos estudios y se calcula un efecto promedio de todos ellos. Se los corrige, se utilizan luego métodos robustos, o sea, métodos que son robustos para evitar, por ejemplo, como son estudios heterogéneos, evitar la heterogeneidad, ¿no? Y eso es el ámbito más alto de la evidencia empírica. Claro, entonces, un metaanálisis no se refuta con cualquier nivel inferior, solo se refuta con otro metaanálisis. Si esto se entiende, ¿no? Es decir, un metaanálisis, uno no puede refutarlo con una metáfora, no puede refutarlo con una opinión. Tiene que refutarlo con otro metaanálisis de igual o mayor calidad, ¿no? Y eso pues nos ayuda a nosotros a crecer en evidencia empírica. Entonces, por ejemplo, los metaanálisis van a tener experimentos controlados, van a tener experimentos naturales, van a tener modelos econométricos dentro, ¿no? Todo lo que está debajo lo van a tener dentro, pero compila todos los estudios. Es como si compiláramos el conocimiento actual de un tema en concreto, ¿no? Entonces, por eso yo digo, Dunn no sabe, porque incluso le dice que no hice tales análisis y que no sé qué, porque él no sabe qué es un metaanálisis probablemente, ¿no? Por eso hace el equívoco incluso con la palabra, ¿no? Porque yo he mencionado metaanálisis en ese caso, ¿no? No he dicho análisis a secas. Entonces, eso es lo que quería comentarles en este caso. Claro, incluso agregándole la premisa con la que él parte, como comentaba al comienzo, premisa filosófica, él en su premisa sobreentiende que el homus es económicamente netamente hablando, digamos, ¿no? O sea, solo obedece a intereses económicos. Y esa premisa es falsa, digamos. Eso no es aplicable, digamos, ¿no? O sea, su opinión ni siquiera tiene un poco de respaldo, ¿no? Claro, es una opinión sin estudio previo, o sea, no tiene un concepto claro de desigualdad. A mí me parece eso. Es decir, es un concepto además equívoco, equivocado en relación a lo que nosotros manejamos como concepto de desigualdad, ¿no? Por eso yo le mencionaba a él, usted habla más como administrador de empresas o como estructurador financiero. Ahora se sabe que no tiene formación en economía. Y claro, esos conceptos que él usa, claro, los economistas no cometen ese error, en ese caso. No cometen esos errores conceptuales. Bueno, ahora quería más bien eso justamente aclarar, porque hicimos un pequeño cuestionario y justamente sería importante partir desde la unidad más básica, ¿no? Entonces, en este sentido, para explicar a la gente, para vos, Ricardo, ¿qué es la economía? Bien, hay múltiples conceptos en economía aceptados, ¿no? Eso depende de la escuela. Por ejemplo, existe el concepto de economía como el estudio del sistema que analiza la producción, la distribución y el consumo, ¿no? Eso sobre todo se maneja en ese nivel, a nivel de escuelas, por ejemplo, post-keynesianas y marxistas. Bien, luego existe el concepto que utilizan los neoclásicos, que es el estudio de cómo asignar recursos escasos de manera lo más racional posible. Bien, así para resumirlo un poco, ¿no? Obviamente no es la versión técnica más fuerte, ¿no? Pero es la idea que hay detrás de esto. Es decir, hay una condición de escasez y hay que asignar de forma óptima esos recursos, ¿no? Porque son escasos. Bien, esas son las dos vertientes de conceptos de economía que se pueden tener. Yo puedo adherir una matización ahí, ¿no? Porque hay un propósito. Entonces, el propósito de cualquier sistema de optimización es el bienestar humano, ¿no? General. Entonces, ese argumento adicional o esa matiz adicional, pues se puede agregar.
Dentro de eso, hablando sobre economía, ¿cuáles son tus 3 autores favoritos? Bueno, Favoritos, sí, últimamente estoy leyendo mucho a uno que cito actualmente mucho, que es Sebastián Hechert, que es este que hace los metaanálisis que menciono, muchos de los metaanálisis que he mencionado, los ha hecho Sebastián Hechert. Claro, hoy en día ya existe lo que en economía se está muriendo los autores, es decir, ya no existe un gran autor, ¿no? Sino que hay muchos autores que escriben metaanálisis, por ejemplo. No sé si cómo pronunciarlo, pero el segundo sería Doukaulingos, no sé cómo se pronuncia, es griego en realidad ese apellido, que es uno de los autores que más ha influenciado a los economistas para que hagan metaanálisis, ¿no? Para que se haga la síntesis. No sé si se me escuchó la última parte, pero Doukaulingos hace esto, es un economista que trabaja las guías de los metaanálisis, por ejemplo, o sea, actualmente. Bien, yo luego tomaría a Steve King, ¿no? Que para mí fue muy importante, Steve King. No comparto muchas cosas con él, pero para mí ha sido muy importante en la crítica a la teoría neoclásica. Bien, y bueno, si se me permite uno más, yo creo que del lado de los marxistas he estado leyendo mucho a Fred Moseley, es decir, de los actuales, ¿no? Fred Moseley para mí ha logrado ha dispersado un problema, el problema de transformación, que para los marxistas es muy importante, no tiene consenso todavía en los marxistas, pero yo he probado varias veces sus modelos y he encontrado respaldo, ¿no?, al menos teórico, en su defensa. Justamente sobre eso, digamos, podrías agregar, digamos, cuáles son las conclusiones a las que ha llegado de estos autores, digamos, ¿no? ¿Alguna que te gustaría resaltar con nosotros? Yo creo que de Hechert, el que él critica muy duramente la teoría neoclásica, a favor de una teoría keynesiana. Es decir, él dice, la austeridad es mala, logra hacer un metaanálisis para demostrar que la austeridad fiscal en tiempos de crisis es mala. Él reúne un montón de metaanálisis en todos sus estudios, es decir, cuando uno lee a Sebastián Hechert, sabe que está leyendo casi lo mejor de toda nuestra literatura actual. ¿Por qué? Porque él cita muchos metaanálisis, es decir, cita lo más alto dentro de la literatura económica para respaldarse. Él critica, por ejemplo, el modelo de Cobb-Douglas de la teoría neoclásica, ¿no? Y él logra, a través de un metaanálisis, plantearle una seria refutación a la teoría de la función de Cobb-Douglas dentro de la teoría neoclásica. Ya se había criticado matemáticamente, ya se había criticado estos modelos de diversas formas, pero él lo hace a través de metaanálisis. Entonces, es como, no tiene respaldo matemático, ¿no? Porque hay teorías que critican esas funciones neoclásicas de forma matemática, y no tiene respaldo tampoco empírico, porque no respondería como debiera ser según los metaanálisis. Bien, entonces, yo creo que eso es lo más importante de Hechert, de Doukaulingos, que es anterior a Hechert, es de que ha impulsado el uso de metaanálisis en economía, algo que, por ejemplo, ya se hacía en biología, ya se hacía en otras ciencias, en medicina, en psicología, en ciencias cognitivas, en pedagogía. Eso ya se hacía, eso de los metaanálisis, ya se hacía en esas áreas, y él la impulsa en economía. Y claro, cuando llega esta revolución del metaanálisis dentro de economía, claro, sucede que muchas de las teorías en las que se basó, por ejemplo, el consenso de Washington, o se basaron los liberales todo este tiempo, en realidad esas teorías no tienen respaldo empírico. Entonces, por eso es muy, muy importante estos dos autores para mí, y esos hallazgos a los que llegan.
algo así. ¿Qué opinas, por ejemplo, de Adam Smith y la mano invisible? Bueno, Adam Smith fue criticado por Marx. Yo creo que Marx sí le hace una buena crítica a Adam Smith. Eh, Adam Smith sí creyó también en el valor trabajo, entonces tienen cercanía al menos en algún punto, es decir, no lo refuta completamente, sino que lo utiliza a David Ricardo y a Adam Smith Marx. Yo diría de que la mano invisible, pues yo creo que nadie cree en la totalidad del mercado actualmente, por lo menos en la academia económica. Por ejemplo, hasta los neoclásicos aceptan los fallos de mercado. Entonces, ni ellos creen, no son fundamentalistas del mercado, los neoclásicos actualmente, ¿no? Ellos aceptan las fallas del mercado. Entonces, es una teoría que es altamente matizable, por así decirlo, por lo bajo, por el consenso económico. No es, o sea, yo creo que ya nadie en la academia es fundamentalista del mercado, excepto los austríacos, pero los austríacos no están dentro de la academia. Bueno, a ver, entonces, ahora quería comentarte un poco saliendo de economía y pasándose por la sociología. Humberto Eco hace un ensayo, hace un libro sobre las características del fascismo, y entre ellas enumera las siguientes cosas, ¿no? El culto a la tradición, rechazo al pensamiento crítico, miedo a la diferencia, culto de la acción por la acción, elitismo y principios de guerra permanente, algunos. Esto, digamos, estos valores me gustaría aplicarlos si algunos candidatos ahora políticos tienen estos valores y en qué medida, ¿no? Porque no todo uno es o blanco o negro, ¿no? Hay tendencias que se van percibiendo en las declaraciones y en las manifestaciones que hacen, ¿no? Por ejemplo, el señor Dunn. Uno de lo que yo observé primeramente fue un rechazo al pensamiento crítico, ¿no? Y tiene también como un miedo a la diferencia, porque también de cierta manera ha manifestado que no le gusta lo indígena, ¿no? Le gusta lo homogéneo, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de que gracias a estas particularidades de la plurinacionalidad, no existen, antes de esta reglamentación ya existían grupos indígenas que no eran visualizados, ¿no? Ahora se han visualizado y se han notado muchos problemas, pero eso fue principalmente a la acción de ellos mismos, de las marchas, vienen de marchar en los 90, 2000, o sea, tuvieron activamente ellos todo el tiempo, ¿no? A lo que voy, ¿qué opinas del pensamiento fascista con relación a Jaime Dunn? Bueno, yo no lo tengo tan claro. Habría que estudiar los discursos punto por punto de Jaime Dunn. Es verdad de que, claro, yo atacaría por otro lado, es decir, no sé si tiene miedo a la diferencia. Tiene, sí, tiene un discurso fuerte, es decir, en el sentido de que tiene dicotomías en la cabeza, ¿no? Su dicotomía, por ejemplo, de liberalismo-socialismo, ¿no? O sea, piensa que el mundo se divide así, ¿no? Lo cual es falso. Bien, eso en realidad genera el miedo a la diferencia, ¿no? que tú le habías comentado. Hace apelación a la frustración también, ¿no? Si es que tomas a Eco, es parte del urfascismo, la apelación a la frustración, ¿no? Por ejemplo, él dice, bueno, la gente se está empobreciendo, etc. Esas apelaciones nacen siempre así, es decir, Milei nació por el rechazo o la frustración que vivían los argentinos con los gobiernos kirchneristas, por ejemplo, y lo aprovechan discursivamente. Hacen estas dicotomías amigo-enemigo, ¿no? Si no eres liberal 100%, no eres austríaco 100%, y entre ellos también se andan peleando, ¿no? Ya eres socialista, ¿no? Esas dicotomías que ellos manejan
amigo enemigo, sí son propias del discurso fascista, pero claro, hay otros elementos, ¿no?, que tal vez no encajen, ¿no? Por ejemplo, no hace la nación como unidad. Bueno, tal vez algún momento le he escuchado decir salvar la patria o algo así, pero no está buscando la unidad en la nación, por ejemplo. Entonces, yo lo matizaría, ¿no? Tiene algunos elementos, porque en el discurso político actual, que es tan polarizante, tiene estos elementos fascistas en discurso, ¿no? Pero no es el nacionalista extremo que eran los fascistas clásicos, por ejemplo. Entonces, esa sería la diferencia o el matiz que añadiría. Con relación ahora, por ejemplo, no sé si está en nuestras posibilidades, lo mismo diría, o qué análisis daríamos por Tuto. Bueno, Tuto se parece mucho a Dune, ¿no? De hecho, debatí con Tuto, tiene muchas semejanzas. Evita, por ejemplo, él mencionar esas diferencias, ¿no?, que tiene con Dune. Tal vez la diferencia no lo tengo tan claro si Dune lo ha dicho o no, pero Tuto quiere el FMI, es decir, yo pienso de que Tuto quiere ir al FMI, quiere endeudarnos, quiere tomar 15.000 millones de dólares, creo que eso es lo que dicen sus propuestas. No lo he escuchado de Dune. Por ejemplo, eso, yo le insistí, por ejemplo, que hay impactos negativos del FMI, con estudios, con papers, o sea, con estudios causales, por ejemplo, que lo demuestren y tal. Él fue reacio a escucharlo, hizo caso omiso a eso, ¿no? Y él insiste que es la única solución. Entonces, claro, yo diría de que esa es una diferencia tal vez importante, porque entre alguien que lo hace adrede, ¿no?, Tuto, por ejemplo, y alguien que todavía no sé si lo ha dicho o no, no sé si ha dicho que vamos a tener que recurrir al FMI, que es de Dune. Probablemente hay intereses de por medio que sean distintos entre uno y el otro, ¿no? Lo mismo podríamos hacer yo creo que es diferente, ¿no? El señor, el, el Samuel tiene una perspectiva más socialdemócrata, por lo visto, ¿no? Porque he visto una afirmación hablando del capitalismo salvaje. Me parece una diferencia grande con los otros dos que ni lo mencionan ni es parte de su agenda. Sí, exactamente. De hecho, es el típico discurso mirista, ¿no? O sea, yo he escuchado a Jaime Pazamora decir exactamente lo mismo, casi las mismas palabras, ¿no?, que lo que dice Samuel Doria Medina. Pero luego también, bueno, ellos también han privatizado, también han hecho esos cambios. Entonces, claro, el tema es de que son políticos, ellos están obligados a utilizar retórica. Dunn, cuando me dice que tú eres el más desigual, eso es solo un argumento retórico. O Tuto, cuando dice el FMI la única salida, es solo un argumento retórico, porque probablemente es fácil de desarmar, ¿no? O Samuel Doria Medina, cuando dice no hay que hacer capitalismo salvaje, sino un capitalismo a rostro humano, que es lo que dijo en el último debate. Yo veo ahí simplemente retórica, ¿no? Entonces, es retórica, y además que eso se llama pendiente resbaladiza. Además, te dicen una cosa, ¿no? Están acá en un momento, ¿no? Son pro capitalismo y tal, y luego se pasan al otro lado, es decir, y te dicen otra cosa, es decir, bueno, eso se llama pendiente resbaladiza, usualmente en términos argumentales, porque van cambiando de un lado al otro, ¿no? Un día son pendiente ascendente y otra descendente. Eso es Claro, propio del mirismo. pero me imagino que lo ha hecho porque también quiere hacerle un guiño al electorado masista, digamos. Así Digamos, es, así es. que no, o sea, no, con los votos que son habituales para lo que de una manera vulgar diríamos la derecha, es, digamos,
no llegan a presidenciables con eso, ¿no? 40% no te hace presidente si es que todos se juntan, ¿no? Claro, es así. Es que ellos tienen que jugar con el electorado en su discurso, ¿no? Como tú bien lo mencionas. Por eso usan esos argumentos, son pura retórica en realidad, ¿no? Eh, y además que son esquivos, ustedes dicen. O sea, te dice una cosa, luego otra, ¿no? No son claros, ¿no? Evitan responder preguntas muchas veces, y eso se nota en los debates, es decir, cuando alguien le hace una pregunta, uno de los panelistas le hace una pregunta, luego el Samuel, incluso Tuto y Dun, ¿no? La esquivan o construyen un argumento que es extremadamente retórico, ¿no? Porque la retórica en política vale más incluso que los estudios o los papers, vale más que los argumentos, vale más incluso que los gráficos, porque hay gente que me ha dicho que los gráficos esos no muestran lo que yo digo, pero los gráficos se leen de una sola manera, no hay varias maneras de leer un gráfico, ¿no? ¿No? O que, por ejemplo, utilizan el argumento, yo le llamo el argumento AMLO, ¿no? Yo tengo otros datos, yo tengo otros estudios, y nunca los muestran, nunca los citan, ¿no? Entonces, en política lo que vale usualmente es la retórica y ese impacto comunicacional que ellos tienen, ¿no? Y no valen los argumentos, ninguno de ellos está presentando argumentos, no tienen papers detrás, no tienen estudios detrás, no tienen evidencia detrás, ¿no? Por ejemplo, Dunn dice, yo te hablo con los hechos, me dice. ¿Y qué es lo que tiene un paper y los papers que yo le he mencionado? Tiene hechos, ¿no? O sea, se compone de hechos y se controlan variables, ¿no? Entonces es más profundo que la observación directa. Claro. Exactamente. Bueno, también he visto que el otro día hiciste un post sobre la guerra del agua. Yo creo que deja un precedente, digamos, entre la falsa dicotomía de lo privado público, ¿no? Pero además de eso, ¿qué otro mensaje ves en lo que nos deja la guerra del agua? Sí, de hecho yo cité un metaanálisis de nuevo, que reúne varias decenas de estudios, para decir de que la evidencia no está respaldando las privatizaciones en servicios al menos, ¿no? O sea, en servicios como era agua y residuales, ¿no? Entonces, claro, fue un error técnico, o sea, la privatización en Cochabamba fue un error técnico. Luego había un comentario que decía que aún hay, por ejemplo, problemas en Cochabamba, y claro que los hay, ¿no? O sea, ni el privado ni el estatal lo hubiera resuelto, ¿no? Eso es a lo que llega la investigación. O sea, la investigación nos dice, las empresas estatales tienen un margen de resolución casi similar a las privadas, ¿no? Entonces, no lo hubiera resuelto tampoco la privada. Tengo entendido de que en esos momentos estaba alrededor de 40% de cobertura, hoy está en 81%. El avance fue lento en todos estos años, estamos hablando de 25 años, ¿no? Fue bastante lento, pero la evidencia nos indica que la eficiencia de los privados, al menos en servicios como el agua, era similar a los estatales y los costos son similares, no hay una reducción de costos, ¿no? Entonces no hay razón por la que privatizar, la evidencia no respalda la privatización. Ese era el argumento, ¿no? Y además que lamentablemente eso nos costó mucho, es decir, hay dos fuentes de la información de los muertos en la guerra del agua, una dice que es solo uno y la comisión documental a partir de 2005 muestra que son seis muertos en la guerra del agua. Entonces, bueno, no hay, en Bolivia lamentablemente hasta las fuentes se contradicen entre sí, en números, así, pero hay como más de 100 heridos, ¿no? Y 150 que fueron capturados, ¿no? Por lo menos ese día. Y claro, eso fue terrible en términos sociales, ¿no? Esas manifestaciones que existieron. Y claro, cuando yo escucho a Tuto decir, hubo costos, cuando él dice hubo costos, no dice que hubo muertos, ¿no? ¿No? O sea, él dice costos como si fuera una unidad económica, una persona, ¿no?
cuando en realidad murieron personas ahí. Son como los daños colaterales de la guerra. Claro, Bush decía daños colaterales para referirse a muertos de consecuencias, ¿no?, externas, etcétera, de sus guerras en Irak, ¿no? Bien, ahora, por ejemplo, quiero que comentemos sobre la actual situación del sistema de pensiones, si sabes algo de la gestora pública, de nuestros aportes. Muy bien, sí, cambió la gestora pública. No sé bastante de eso, no es un tema en el que me especialice. Lo que puedo decir es de que el rendimiento probablemente no supera la inflación. Si la inflación es más alta que el rendimiento, que lo va a ocurrir ahora, nuestros aportes van a ser menores, no se van a cubrir al poder adquisitivo actual. Entonces, eso sí es un problema. A largo plazo lo va a hacer y lo vamos a sentir nosotros que hoy somos jóvenes y que mañana vamos a tener que recibir esa jubilación. Ese sí es un problema. Si es que existiera, por ejemplo, un cambio alto en la inflación que está ocurriendo actualmente, la pérdida de poder adquisitivo se va a hacer notar, ¿no? Va a necesitar actualizaciones, por ejemplo, ¿no? También he notado que los activos, por ejemplo, han empeorado en calidad, ¿no? Entonces, eso es porque la gestora pública también tiene intereses propios, ¿no? Digamos, vamos a decir, del gobierno, ¿no? O sea, comparte con los intereses del gobierno, y por ende, los activos que componen a la gestora, ¿no?, para que ustedes lo entiendan, cómo es que nosotros en qué estamos invirtiendo, ¿no?, eso está empeorando. Bien, entonces probablemente a futuro veamos una pérdida de la capacidad adquisitiva de los jubilados, ¿no?, en relación a los jubilados de hoy o de antes, por ejemplo, de los de 2017, etcétera. Justamente por eso, es un mal manejo de los activos y es una pérdida de poder adquisitivo porque los rendimientos no están dando por encima de la inflación. He escuchado comentarios que esos mismos fondos de pensiones han ayudado a que la deforestación en la parte de Santa Cruz aumente, gracias a los créditos que han dado los mismos bancos, que han sido también prestados por estos mismos fondos. Claro, de seguro existe alguna relación. Hay que tomar en cuenta de que la cartera, la cartera significa la composición de los activos, ¿no? En qué es lo que se invierte. Incluye bancos, entonces se adquiere bonos de bancos. Y si, por ejemplo, ese banco luego invierte o le da dinero a la agroindustria, ¿no?, va a tener esa relación. Y luego, parte de los activos, por ejemplo, ellos buscan un bono que sea de la más alta calidad, ¿no? AAA, ¿no?, por así decirlo, AA++, ¿no? Si, por ejemplo, una empresa, pensemos en cualquiera, Gravetal, por ejemplo, una de las que estén cotizando en la Bolsa Boliviana de Valores, presenta un buen bono, ¿no? A la gestora no le interesa en qué qué hay detrás de ese bono, ¿no? Le interesa la calificación crediticia de ese bono, ¿no? Entonces, si el bono aparece bien, con una alta calificación crediticia o calificación en general, puede tomarlo, ¿no? Ahora, yo no soy experto en eso, entonces pueden matizarme lo que deseen en ese aspecto, ¿no? O sea, pueden criticarme lo que deseen en ese aspecto. Muy bien. Ahora pasemos a otro tema sobre la escasez de dólares. ¿Qué medidas recomendarías al gobierno para solucionar este problema? Bueno, es verdad de que Bolivia tiene que diversificar su producción. Cuando nosotros vi el otro día el informe del INE, del decrecimiento económico, y lo que está decreciendo, o sea, el sector que está decreciendo es hidrocarburos, ¿no? Está cayendo alrededor del 12%, pero el resto no está decreciendo. Entonces, el resto de las actividades de la economía, ¿no?, están creciendo todavía, y el problema es hidrocarburos, es decir, hidrocarburos tira abajo el crecimiento.
Entonces, claro, lo que nosotros tenemos que hacer es diversificar, como sea. Yo tengo un manual que se llama Inteligencia Fiscal. Bien, en ese manual digo que se tiene que dar incentivos fiscales a todos aquellos sectores que no existen en Bolivia, porque si yo, por ejemplo, le reduzco impuestos a un sector que no existe en Bolivia, imaginemos, no sé, fábricas de chips, no existen en Bolivia. ¿Hay algún problema de quitarle impuestos a las fábricas de chips si no existen en Bolivia? Pues no en primera instancia, ¿no? Ese ejemplo es extremo, ¿no? Para que se entienda. ¿Por qué no hay un problema en ello? Porque no afecta las cuentas del Estado, no nos va a quitar ingresos fiscales, no nos va a quitar ingresos vía tributos, porque no existe actualmente en Bolivia. Entonces, una medida es quitarle impuestos a sectores que no existen en Bolivia directamente. En la inteligencia fiscal se busca, por ejemplo, hacer una optimización de ingresos e egresos fiscales vía impuestos. Ahí donde, por ejemplo, hay municipios en Bolivia donde son realmente muy pobres, no ha llegado el Estado ahí, son bastante pobres. Hay sectores que yo le puedo quitar impuestos el día de mañana y no nos va a afectar en cuanto a los ingresos fiscales porque aportan muy poco. Es el caso de muchos alimentos, por ejemplo, que actualmente no aportan casi nada en impuestos. Si yo retiro ahí impuestos, esperaría que se formalicen en todo caso y paguen al menos algún impuesto. Bien, eso existe en múltiples sectores. Y la inteligencia fiscal es colocar incentivos en municipios pobres, o sea, razón geográfica se le llama, o dimensión geográfica, en sectores que actualmente estén altamente informalizados y que no sean altamente contributivos en lo que realmente obtenemos para formalizarlos y hacerlo de forma temporal, ¿no? Y también se puede añadir otras dimensiones, por ejemplo, el tamaño de las empresas. No es lo mismo colocarle impuestos a una gran empresa que a una pequeña. Las pequeñas, a lo mejor, ¿no? Renta a muchas pequeñas de reciente creación, a lo mejor es quitarles algún impuesto para que se formalicen más y así capturar al menos algún impuesto. Entonces, eso nos va a solucionar el problema de los déficits que tenemos, que está muy relacionado con el dólar. Luego, yo creo que la subvención hay que quitarla paulatinamente. Sí es verdad de que nos daña la subvención, mantiene más o menos la inflación estable, pero a largo plazo es insostenible la subvención. Entonces, es necesario irla quitando y con ello vamos a ir solucionando problemas paulatinamente. Es verdad de que si necesitamos un poco de deuda, tenemos ya nosotros en el Congreso deuda todavía no aprobada, ¿verdad? Entonces, es verdad que parte sí se recuperaría ahí. Y esos son dólares, directamente. Bien, hay algunas cosas que Milei, me parece, hizo bien, no moralmente bien, pero al menos en solo estrictamente económicamente bien, que es el blanqueo. O sea, yo digo, es antiético, pero le sirvió a Milei para tener dólares de forma inmediata. Ellos dijeron, si usted tiene $100,000, yo no le voy a decir no le voy a preguntar de dónde provienen, y esos $100,000 se capturaron por los bancos argentinos. Bien, eso fue una entrada fácil de dinero, y además está justo en el límite donde Estados Unidos no te dice eso es dinero para el terrorismo, por ejemplo, o dinero para blanqueo de capitales, es el límite, ¿no? Hay otra cuestión adicional que yo creo que lo van a hacer todos los de la ala masista, avivista, o arcista, muy probablemente, que le funcionó a Luis Arce para obtener dólares rápidos, es que además no es ético, como no lo es el blanqueo, tampoco lo puede ser el reconocer los autos chutos. Los autos chutos significa que de golpe no necesitas importar autos una gestión,
Entonces, eso no son dólares que se van, sino que son dólares que básicamente están acá, entonces no necesitas esa importación masiva de autos que nosotros tenemos. El problema es que eso sí tiene un impacto a largo plazo, o sea, solo una política cortoplacista, porque nuestro parque automotor ha crecido creo en 5 veces y por eso la subvención se ha vuelto insostenible. Bien, no sé si he logrado así responder tu pregunta. Aquí Algo una así, pregunta respecto, disculpa Gustavo, ya le digo. nosotros vemos un poco la política monetaria del siglo XX en Bolivia, hasta 1997, incluso en el 21060 se tenía instruido de que los exportadores depositen de manera obligatoria sus divisas al Banco Central. Aquello fue promovido antes de la Guerra del Chaco, durante la Guerra del Chaco, con mayor fuerza en el gobierno de Germán Bush, hasta incluso en 21060 mantener su obligatoriedad, hasta el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que ya elimina, ¿no?, esa obligatoriedad para fomentar la privatización. ¿Tú consideras que es una posibilidad, aunque sea en un tiempo limitado, la necesidad de que los exportadores, en lugar de tener las divisas, los dólares depositados en cuentas offshore o circulando en el mercado negro, los tengan que depositar al Banco Central? Yo creo que actualmente ya es un poco difícil esa política y más allá de que se quiera o no se quiera, yo creo que es difícil en la práctica ya implementarlo, porque muchos exportadores ya tienen sistemas, por ejemplo, ya usan Binance, entonces ellos ya reciben USDTs y si, por ejemplo, controlamos Binance, ellos se van a pasar a otra cartera y tal. Yo creo que es mucho más difícil actualmente hacerlo, ¿no?, porque no tenemos control sobre las criptomonedas. Entonces, y muchos exportadores ya la están usando. Solo vamos a hacer que probablemente, aunque se quiera hacer y tenga algún impacto en el corto plazo, muy probablemente en pocos meses ellos se van a actualizar y van a pasarse a utilizar USDTs y ahí vamos a informalizar un poco más la economía. Entonces, no sé si es práctico, porque ellos ya se saben las mañas. Es decir, ya han vivido desde 2023 esto, ellos ya saben de los mecanismos, por ejemplo, que existen para evitar el Estado. Muchos empresarios ahora están evadiendo impuestos ya internamente gracias a las criptomonedas. Entonces, probablemente vamos a atacar solo a los tontos que se queden con el dinero y que lo intenten hacer legal, ¿no?, por así decirlo. Entonces, no sé si es totalmente práctico o si tendría resultados. Habría que analizarlo muy bien antes de proponerlo. Entonces, implícitamente o de facto, ya los empresarios, los grandes exportadores, ya se están separando del dólar, ya, o sea, quiere decir que hay una tendencia hacia desdolarizar la economía para adoptar otro tipo de divisas o monedas alternativas, en este caso criptomonedas. Quizás se puede utilizar yuanes u otro tipo de divisas. Sí, bueno, no están tan separados del dólar porque usan el USDT y USDC, que son stablecoins, que están afincadas, están indexadas al dólar, ¿no? Están relacionadas estrictamente con el dólar. USDT no tanto, ¿no?, pero están, por así decirlo, afincadas con el dólar. Valen $1 un USDT, se llaman stablecoins por eso. Ellos no usan Bitcoin, aunque lo pueden usar, algunos lo deben usar, ¿no? Pero en realidad la mayoría que yo he consultado, algunos de ellos, no usan Bitcoin, no están utilizando plataformas como Solana, están utilizando USDT, porque para ellos todavía es fácil de entender porque lo equivalen a $1, ¿no? Entonces, en su lógica todavía están así, en lo sencillo. Ahora, Bolivia no tiene la capacidad actual de registrar criptomonedas como lo hace Estados Unidos.
por ejemplo, los bolivianos no pueden fiscalizar un mixer. Un mixer es como un mecanismo donde se mezclan cuentas, se mezclan números, ¿no? Se mezclan las cuentas de los usuarios y más o menos se pierde gran parte del rasgo de la trayectoria. No se puede rastrear muchas veces un mixer, o es muy difícil para Bolivia hacerlo. Entonces, en otros países sí lo hacen, en Estados Unidos lo hacen, pero en Bolivia es muy difícil. Entonces, ellos ya están en esa onda, ¿no? Muchos de ellos ya están entrando en ese capitalismo blockchain, ¿no? Que evade estados de esas maneras. A nivel micro he escuchado algunas cosas, por ejemplo, los que no pagan impuestos, comentabas, ¿no? Creo que la iglesia es una institución que no paga impuestos, ¿no? Que hace servicios de bautizo, matrimonio, de bendiciones. También los cocaleros no pagan impuestos, ¿no? No sé si... Creo que pagan al consumir, digamos, ¿no? Al comprar cosas con lo que ganaron, ¿no? Igual he escuchado también los ganaderos no tienen impuesto a la venta de vaca, ¿no? Sino creo que tienen nomás un pago de asociación a un gremio. Entonces, Sí. creo que hay bastantes lugares donde los impuestos no han llegado y es porque de cierta manera esos grupos de poder están tan bien defendidos, ¿no? Se han defendido legalmente, han puesto puestos acá, puestos allá, ¿no? Sí, exactamente. Ahora se están juntando las viejas prácticas, como las que comentas, Gustavo, con las nuevas prácticas. Por ejemplo, hay empresas aquí en Bolivia que lo que hacen es lo siguiente: se coordinan dos cuentas, se pasan entre ellos mercancías, pero como el pago se recibe en una cuenta y la otra se recibe en otra cuenta, y ambas cuentas son virtuales y son en criptomonedas, nunca va a aparecer bancarizada esa operación. Y es una compra y venta de productos físicos aquí en Bolivia. Entonces, claro, eso está sucediendo gracias a que se están actualizando. Los empresarios se están actualizando en ese sentido y así están evitando el Estado, ¿no? Están evitando que lo logre registrar el Estado y están evitando de que se bancarice, ¿no?, dentro de Bolivia. Entonces, ese registro nunca va a aparecer. Entonces, es una práctica nueva. Ya existían las prácticas antiguas y ahora, desde 2023, se han disparado las prácticas nuevas utilizando este tipo de sistemas. Bueno, y creo que vamos ya a la última. Dice, ¿no? Bajo el supuesto que se realizaron evaluaciones económicas y financieras de las empresas públicas nacionales y los resultados indican que el 30% de las empresas serían deficitarias. En tu criterio, ¿qué aconsejarías hacer con ellas, con las empresas? Muy bien. A ver si me dejan compartirles un momento. Yo les quería compartir, si es que se puede, Dale, sí, sí. ¿no? Aquí, en ese pequeño cuadro, pues intento explicar un poco de cómo es que se convirtieron o qué mecanismos se tomaron para eficientizar empresas estatales. O sea, yo entiendo de que en Bolivia sí, claramente son deficitarias, muchas de ellas, pero no hay que dejar que todas perezcan, ¿no? Porque eso, bueno, retornaríamos a las lógicas del 2000 y la capitalización, las privatizaciones para mí fueron un fracaso en cuanto los retornos de las capitalizaciones fueron muy, muy bajos, por ende ni siquiera podían cubrir el bono sol, promesas de los políticos que nunca se lograron cumplir, por ejemplo, las del GONI y luego también las de Banzer Tuto. Y fíjense que yo lo único de eso son simplemente papers, cada uno los estoy colocando con papers. Hay que separar entre propiedad y gestión, por ejemplo, eso es muy importante. Es un mecanismo que ha tenido buenos resultados.
Aquí les pongo un ejemplo que aunque algunos liberales utilizan Singapur, Singapur tiene una gran cantidad de empresas estatales, una de ellas se llama Temasek Holdings en Singapur. Manejan un montón de activos de todas las personas y ellos evitan la politización y promueven la profesionalización. Entonces, eso es una parte importante para que una empresa estatal vuelva a ser eficiente. Luego hay que evaluar desempeño y corregir desvíos constantemente. Eso es una recomendación de ADB y del Banco Mundial. Y ellos encuentran evidencia de que si nosotros colocamos constantemente un control automatizado para corregir desvíos y evaluar desempeño constantemente, así obligamos a la gente que compone esas empresas a estar siempre en situación de alerta. Entonces, esto es una recomendación muy importante que hay que tomarlo. Luego tenemos la transparencia y el monitoreo independiente. Por lo general se hacen auditorías, cosa que en Bolivia lamentablemente las auditorías no son del todo transparentes. Hay alto nivel de corrupción en nuestros casos. Y yo he participado en auditorías de una gran petrolera, la más grande en América Latina, y he trabajado con empresas de esa gran petrolera. Y nosotros hacíamos auditorías con inteligencia artificial. Imagínense esto. Todos los documentos que ellos emanan, todos los documentos que ellos escriben, son analizados por una inteligencia artificial que logra detectar si hay irregularidades o no. Nosotros lo hicimos en un momento dado, es decir, en un punto dado, en el tiempo. Bien, una idea sería hacerlo constantemente, es decir, todo el tiempo, porque la inteligencia artificial es muy buena controlando. O sea, algo que hemos descubierto así en esa auditoría es que es muy buena controlando a las personas y puede detectar irregularidades casi en tiempo real, ¿no? Antes de que suceda un daño severo. La inteligencia artificial nos va a ayudar mucho en este punto. Imagínense que tengamos auditorías en tiempo real, no cada año, no cada 3 meses, como es en el mejor de los casos, sino todo el tiempo. Entonces, yo creo que con la tecnología actual, nosotros podemos eficientizar mucho en las empresas estatales. Sobre todo porque luego corrige esos malos comportamientos que hay dentro de las empresas a nivel micro, ¿no? Entonces, a nivel empresarial, en las empresas del Estado, suelen existir una acumulación de irregularidades que generan luego un gran problema y luego ya se ve en los resultados globales que lo han generado. Bien, y si lo corregimos desde el primer punto, por ejemplo, utilizando inteligencia artificial, se evitan los resultados globales negativos. Eso es una idea. Luego, tienen que tener competencia o presión de mercado. Eso también es importante, es decir, no todo puede ser monopolizado por el Estado. Hay empresas en Noruega, por ejemplo, que se llama Elinor, es una empresa, es como YPF, pero de allá. Esta empresa está dispuesta en competencia, está puesta en bolsa incluso, ¿no? Y está obligada a innovar constantemente y controlar sus gastos. O sea, la empresa tiene obligación de mercado a estar constantemente compitiendo. Bien, esos son algunos mecanismos que son interesantes y que habría que implementarlos en conjunto dentro de Bolivia, porque si nosotros repetimos, por ejemplo, las privatizaciones o repetimos las capitalizaciones, ¿no? Las capitalizaciones no daban rendimientos como se esperaba. Eso hizo que en el caso del Bonosol no se pudiera pagar, no se podía cubrir. El fondo de capitalización colectivo se tuvo que unir, fusionar con el fondo de capitalización individual para pagar el Bonosol. Entonces, otro fondo tuvo que salvar el fondo de la capitalización colectivo que era para pagar el Bonosol. Entonces, fracasó. Y, por ejemplo, en Bolivia yo creo que sí se puede hacer algo por las empresas. Eso de decir que todas son deficitarias y hay que cerrarlas sí o sí, no me parece una solución.
y va a generar más desempleo, va a generar más pobreza, porque muchas de esas empresas también tienen impacto social, en cuanto otras empresas del mismo estado también dependen de ellas, y otras, por ejemplo, la producción también depende de ellas. Entonces, va a tener impactos negativos si es que la cerramos así por así, o sea, por sí mismo. Bien, eso es lo que les quería comentar. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Espero que hayamos debatido y charlado bastante ameno. Aquí por este lado, por ejemplo, solo a manera de irnos yendo, quería comentarte una idea que tengo, digamos, sobre, y que he visto que han propuesto también en Brasil, sobre un bono universal. Dice que tiene un impacto bastante importante en lo que sería el PIB. ¿Qué tan aplicable ves vos un bono universal en Bolivia? Tal vez hoy no, pero probablemente en el futuro. Sabemos de que tal vez la inteligencia artificial nos obligue a tener un bono universal o una renta universal, porque probablemente la inteligencia artificial los vuelva a todos desempleados, unas cuestiones así, ¿no? Es probable en el futuro próximo que lo necesitemos. Ya hay metaanálisis que están evaluando todo esto, hay un metaanálisis que encuentra resultados positivos, por ejemplo, para reducir la pobreza, no genera, ese metaanálisis que reúne un montón de otros estudios, no genera desempleo, ¿no? Vamos a largo plazo. Hay algunas críticas que pueden existir, pero probablemente lo veamos nosotros en un futuro. ¿No? Actualmente, tal vez en Bolivia no sea la solución inmediata, pero sí lo veamos en, no sé, en 10 años, cuando la inteligencia artificial ya haya acabado con muchos empleos, de golpe además, y que, por ejemplo, los humanos tenemos una capacidad de resiliencia más limitada que la capacidad de entrenamiento que tienen las inteligencias artificiales, que, por ejemplo, en meses ya ha mejorado un modelo, etcétera, y que están superando los niveles en tareas humanas a los propios humanos. Muchas gracias, Ricardo. Con esto concluimos. Espero que disfruten esto que hemos transmitido y bueno, la pasen bien. Nos vemos. Pues muchas gracias. Un saludo, muchas gracias Ricardo, Gustavo. Hasta la próxima. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.